En este video vamos a aprender cómo realizar un primer análisis en QSuite. Y para ello vamos primero a importar un archivo de datos. En QSuite tenemos dos maneras de importar los datos. Una forma es yendo aquí donde dice menú de sesión. Y tenemos dos opciones, importar el CSV, importar Excel. CSV es un archivo separado por coma y bueno, tenemos el archivo tradicional de Excel. Otra forma como podemos traer los datos a QSuite es abriendo un archivo de Excel o una hoja de cálculo. Ya yo tengo una aquí abierta, el dataset se llama dataset-01-tiempos espera. Puedes descargar este dataset desde la descripción en este video. Y lo que voy a hacer es que voy a copiar estos datos. Yo voy a copiar todo desde las columnas, incluyendo también las filas. Y si estás en Windows, puedes utilizar el atajo de teclado Control+C, o bien, si estás en Mac, puedes utilizar Command+B para copiar. Luego me voy a dirigir a QSuite y voy a pegar los datos. Tenemos dos maneras de pegar estos datos. Una forma es utilizando el atajo de teclado. Si estás en Windows, Control+V, y si estás en Mac, Command+V, que ese es el que voy a utilizar. La otra manera es haciendo clic en este botón. Este es el botón de pegado. Si tienes información en portapapeles, QSuite automáticamente lo va a importar cuando le des clic al botón. Al pegar los datos, podemos ver que tenemos unas columnas, tal como lo teníamos en el Excel. Vamos a explorar primero algunas informaciones que están contenidas en las columnas. Primero podemos ver que hay unos iconos que identifican cada columna. Esto representa el tipo de dato con el que estamos trabajando. Por ejemplo, en esta columna, que se llama hora turno, es una columna de fecha y también incluye la hora. En este caso, QSuite lo identifica con un icono de calendario. Tenemos también la columna año, mes, día, que es una columna de fecha, pero aparece con un signo de interrogación. Eso significa que la fecha es ambigua y en un próximo video vamos a ver cómo podemos manejar ese escenario. Además tenemos el icono de 1.5, que significa que estamos trabajando con datos decimales. Y si vamos más hacia la derecha, podemos desplazarnos. Aquí hay una barra desplazadora que podemos movernos hacia la derecha para ver las otras informaciones. Tenemos aquí también el icono de 1, 2, 3. Significa que son datos o números enteros. Y si nos movemos más hacia la derecha, tenemos también esta columna que representa o con el icono de una letra T. Eso significa que es un dato categórico. Además de estos datos, tenemos también el dato tipo hora. En este conjunto de datos no tenemos una columna de hora, pero en caso de haberla tenido, hubiésemos tenido este formato o este tipo de dato identificado en la columna. Nosotros podemos también cambiar entre un tipo de dato y otro. Por ejemplo, en tipo de paciente, yo lo pudiera cambiar a categórico o bien pudiera cambiarlo a decimal. Por el momento lo voy a dejar como estaba, como un número entero. Bien, ya luego que tenemos nuestros datos cargados, lo siguiente es crear un análisis. Para crear un análisis tenemos también dos maneras. Está el formato o la manera tradicional, donde vamos a ir aquí donde dice crear análisis, en este botón, se abre el menú y aquí vamos a elegir el tipo de análisis que queremos crear. Podemos crear estadísticas descriptivas, que eso es lo que vamos a hacer en breve, y también podemos crear un gráfico. Tenemos varios tipos de gráficos en QSuite. La segunda manera como podemos realizar un análisis es arrastrando la columna. ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros ponemos el cursor encima de una columna, vas a notar que la forma del cursor cambia y aparece un icono de una mano. Eso significa que esa columna es arrastrable. De hecho, yo puedo, por ejemplo, arrastrar la columna para reorganizarlas. Bien. Y así como yo puedo arrastrar la columna para reorganizarlas, yo puedo también arrastrar las columnas para hacer un análisis. Por ejemplo, voy a tomar esta misma columna que dice tiempo de espera y la voy a arrastrar al panel de análisis.
Al arrastrarla aparecen las diferentes opciones, los diferentes tipos de análisis que ya habíamos visto en el menú de crear análisis. Tenemos gráficos, tenemos análisis de capacidad y por supuesto también podemos crear estadísticas descriptivas, que eso es lo que vamos a hacer, así que voy a soltar la columna en esa sección. Cuando soltamos la columna aparece el panel de configuración con diferentes estadísticos. Tenemos el promedio, la mediana, la moda, que están en la categoría de tendencia central. Dentro de la dispersión tenemos rango, desviación estándar, coeficiente de variación, rango intercuartílico. También tenemos dentro de la categoría de cuartiles y percentiles, justamente cuartiles y percentiles. También tenemos frecuencia. Mientras tanto, voy a dejar solamente estos análisis que están cotejados y voy a ir aquí donde está la X, que significa o es un icono para cerrar el panel de configuración. Lo voy a cerrar y aquí tenemos una tabla con los diferentes valores. Podemos ver el promedio, donde tiene un valor de 14.75 minutos, la mediana y también la desviación estándar muestral. Vamos a suponer que queremos agregar nuevos estadísticos, nuevas métricas. Voy a ir aquí al icono para abrir otra vez el panel de configuración. Y ahora voy a cotejar aquellos análisis que yo deseo obtener. Por ejemplo, voy a cotejar el rango, coeficiente de variación. Voy a quitar la desviación estándar muestral y voy a dejar la poblacional. Y también voy a activar la casilla del conteo. Y voy otra vez a cerrar el panel de configuración. Ahora vemos que los análisis que yo cotejé pues aparecen y los que yo quité como la desviación estándar muestral ya no aparecen. Podemos ver los valores que se calculan automáticamente y lo único que hace falta es cotejar el análisis. No hay que entrar fórmulas. Vamos a suponer, voy a abrir otra vez el panel de configuración. Además de estas métricas, podemos también agregar otras columnas. Por el momento tenemos el tiempo de espera, pero podemos tomar o agregar otra columna. Aquí tenemos las diferentes columnas que podemos agregar a nuestro análisis. Por ejemplo, voy a agregar o voy a arrastrar facturación. La voy a llevar a esta sección. Voy a bajar, podemos cerrar el panel de análisis o podemos bajar. Lo voy a dejar abierto mientras tanto. Tenemos la tabla donde están las métricas para tiempo de espera, pero también tenemos la tabla para la columna que acabamos de agregar, la columna de facturación, y también tiene las mismas métricas. Otra cosa que podemos hacer en QSuite es segmentar la data. Es decir, podemos crear comparaciones entre grupos cuando segmentamos por una columna ya sea de fecha o una columna de tipo categórica. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos segmentar por fecha. Yo voy a ir a esta zona donde dice dividir por y voy a arrastrar la columna hora turno. Recordemos que esta columna tiene las fechas y las horas. Así que voy a arrastrar para acá. Y si vemos abajo, ahora se agregan unas columnas con los meses del año. Si yo deseo segmentar por otros componentes de fecha, pueden notar que aquí hay una lista desplegable justamente en la etiqueta de la columna. Le voy a dar clic donde dice mes y aquí se abren las diferentes opciones que yo tengo para agrupar. Podemos agrupar por mes, por trimestre, por número de la semana, día o el día de la semana y también la hora. Como es una columna que tiene la hora, podemos agrupar por hora. Voy a hacer clic donde dice día de la semana. Ahora podemos ver que están los diferentes días de la semana, miércoles, lunes, viernes y así sucesivamente. Cuando voy abajo también lo tenemos para facturación. Y ahora podemos comparar las diferentes métricas entre el día de la semana. También yo puedo agregar otra columna. QSuite me permite agregar hasta un total de 2 columnas de segmentación. La segunda columna que voy a agregar es esta que dice tipo de seguro. Así que la voy a llevar y la voy a colocar en esta zona.
Y ahora me agrega, por ejemplo, aquí tenemos cuando el paciente va privado, que no tiene seguro, o bien si es un paciente asegurado. Y ahí lo segmenta no solamente por día de la semana, sino lo segmenta también por el tipo de seguro que tiene el paciente. Es decir, si tiene o no tiene seguro. Si yo quiero que la parte de los seguros aparezca como columnas y los días aparezcan como filas, simplemente tengo que cambiar el orden. Yo voy a mover esto para acá. Y ahora tenemos privado y seguro como columna y tenemos los días de la semana como filas. Ya es una cuestión de gusto cómo lo deseas presentar. Yo lo voy a dejar como estaba, creo que se ve un poco más claro de esa manera. Voy a cerrar ahora el panel de análisis. Y otra cosa que podemos hacer en Q Suite, podemos agregar notas. Por ejemplo, aquí tenemos algo que dice agregar una nota superior. Es decir, podemos agregar notas en cada uno de los análisis que nosotros creamos. Por ejemplo, aquí vamos a crear una nota. Esto es una nota del análisis. Y puedo también utilizar texto enriquecido. Voy a guardar. Aquí debajo también aparece una opción para agregar notas por si quiero agregar una conclusión de este análisis. Y también puedo agregar notas aquí arriba. La diferencia de estas notas es que esta es una nota que va a aparecer arriba antes de que empiece un análisis. Y estas notas que están dentro de estos recuadros son notas que uno puede ir agregando para cada uno de los análisis que uno va a crear. Otra cosa que uno puede hacer, en Q Suite podemos agregar tantos análisis como queramos. Por ejemplo, si yo le doy a este botón, yo puedo ocultar este análisis para tener un poco más de espacio. Y vamos a suponer que ahora yo quiero agregar este que dice facturación. Lo voy a llevar aquí donde dice estadística y lo agrego. Voy otra vez a cerrar aquí para poder tener más espacio. Voy a crear a otro y así sucesivamente. Yo puedo crear tantos análisis como necesite. Este botón significa que es el botón de borrado. Nosotros podemos borrar análisis que ya no vamos a necesitar. Y este botón que tiene un lápiz, nosotros podemos cambiar el título. Mi primer análisis. Lo otro que podemos hacer también es duplicar un análisis. Tal vez tenemos un análisis con ciertas configuraciones y no queremos crear otro desde cero. Tal vez queremos crear uno parecido, pero no queremos otra vez replicar todos esos pasos. Así que le voy a dar aquí donde dice o donde tiene este cuadrado para duplicar y ahí tenemos nuestro análisis duplicado. Si voy arriba, tengo mi primer análisis y aquí le voy a poner mi segundo análisis. Yo también puedo exportar los datos o el análisis a PDF. Si le doy a exportar, se crea un archivo en PDF que yo puedo compartir con alguien más y aquí aparecen todos los análisis que se han ido creando, así como también las notas que yo he ido agregando. Bueno, eso es todo. Así es como se crea un análisis en Q Suite. Ya en próximos videos veremos otras opciones, otras características más avanzadas del software.